El Espacio Más 60 de A Fundación impulsa diferentes proyectos de envejecimiento activo que tienen, entre otros propósitos, ayudar a la población a envejecer mejor. Se envejece como se vive, ¿no? Entonces yo creo que los ciudadanos tenemos que saber que nuestro envejecimiento va a ser fruto, ¿no?, de la vida que hemos tenido. Ojalá cuando empezásemos la vida supiéramos lo que sabemos a estas edades, claro. Yo creo que el envejecimiento activo debería de interesarle a todo el mundo a partir de los 40, 45 años, a todo el mundo. Todo lo que vayamos haciendo a lo largo de la vida va a nutrir ese proceso de envejecimiento. Con lo que te alimentas, con lo que te nutres, lo que haces, todo de alguna manera te aporta. Y obviamente uno de los aspectos a trabajar, porque está presente en toda la vida cotidiana, es la esfera emocional. En el proyecto Conociendo mis emociones de Espacio Más 60 se introduce el componente emocional como parte fundamental para el bienestar de las personas mayores. Un aspecto, el de las emociones, que cobra especial relevancia en el contexto actual. Estamos tremendamente acostumbrados a cuidar que tenemos que hacer 5 comidas al día, las frutas y las verduras, el beber agua, el salir a caminar, pero ¿cuándo miramos si estamos bien o mal? Cuando llega el problema. Entonces hay que cuidar eso de la misma manera que cuidamos el resto. Yo creo que el programa Conociendo mis emociones le tiene que interesar a cualquier persona que quiera vivir bien. No es un programa terapéutico, entonces puede venir cualquier persona y el fin es conocer para gestionar. Para adquirir competencias que nos ayuden a afrontar situaciones de la vida que nos puedan resultar a lo mejor un poco complejas, pero sobre todo para aprender a disfrutar. Consiste de entrada en saber qué son las emociones, cuántas emociones hay, que hay muchísimas más de las que pensamos. Creo que es importantísimo poner nombre a lo que sentimos, que muchas veces no ponemos nombre, y luego qué se puede hacer una vez que descubrimos qué emoción es la que nos afecta en ese momento, cómo gestionarla. Es importante ser consciente de que tú puedes ejercer también control sobre tus emociones. Y no solo el control de las emociones, sino el saber cómo enfrentarte a las distintas emociones, que es diferente. Me ayuda a pensar, me ayuda a que hay cosas que no merecen la pena y hay que dejarlas de lado, hay que apartarlas. Hablo más conmigo misma. Me siento más a gusto conmigo misma. No me juzgo tanto. He cambiado en mi relación con los demás y entonces también los demás han cambiado bastante las relaciones conmigo. Entonces he ido poniendo cosas en práctica muy importantes. Siempre estamos en tiempo de aprender a estar mejor, aunque sea un poquito. Nunca es tarde para conocer la importancia de tus emociones, ¿no? Esto te ayuda a trabajar por dentro, ¿no? Pues, ¿por qué no vas a estar mejor contigo misma? ¿No? Digo yo. Buenos días, hola a todo el mundo, ¿cómo estáis? Un día más, aquí estamos en el proyecto Actívate en la Casa, sesión número 11 ya hemos pasado el Ecuador y vamos con muy buen ritmo, despachando contenidos, información muy interesante que además os agradezco todo el feedback que nos dais, tanto a través del chat como de los comentarios que vais haciendo en los vídeos de YouTube. Ya sabéis que aunque queden colgados y ya no sean en directo, toda la información que escribáis en los comentarios yo la puedo leer y os puedo responder siempre que la vea, ¿vale? Normalmente todas las semanas reviso los últimos vídeos y, bueno, también quiero aprovechar para agradecer que sé que nos veis muchísimos cuando ya ha pasado el directo, pues por razones de tiempo y demás, y sé que el fin de semana, sobre todo, hay muchísima gente que se conecta para ver estos vídeos. Así que muchas gracias. Es un placer poder ser útil para todos vosotros y, sobre todo, que la comunicación, siempre lo digo, que sea bidireccional, ¿vale? Cuanto más información tenga de vuestros intereses, de vuestras dudas, podemos ayudaros más, ¿vale? Hoy vamos a intentar conseguir un poquito más de profundidad en un tema que algunos nos habéis preguntado. Es el mundo de los estiramientos. Así que en la sesión de hoy vamos a hablar de ejercicio físico y salud artromuscular, haciendo un especial hincapié en los estiramientos. Es un tema del que seguro que todos habéis oído hablar y tenéis seguro que amplia experiencia
en diferentes cosas que habéis hecho o vídeos que habéis visto, y es muy importante, es de vital importancia que tengamos un conocimiento claro y sobre todo muy estructurado de qué estiramientos existen y sobre todo cuáles nos van mejor para nosotros, ¿vale? Hay personas que por rutina realizan estiramientos siempre antes y después de hacer ejercicio. Fantástico, no va a ser malo en ningún caso, pero lo que sí se recomienda es que no falten los estiramientos después de la sesión de ejercicio, ¿vale? Algunos habéis preguntado por qué en estas sesiones no dedicamos tiempo al estiramiento. Bueno, pues básicamente porque tenemos muy poquito tiempo para los contenidos y tenemos que hacer una buena gestión de ese tiempo para el calentamiento, para la parte central, que es donde nos extendemos más en los fundamentos de la sesión, y luego el minuto educativo y la parte un poco más de información y de aprendizaje didáctico, ¿vale? Por eso os recomendaría que todas las dudas que nos vayan quedando respecto a los estiramientos hoy o a cualquier otro tema, que lo vayamos hablando a través del chat o de los comentarios, ¿vale? Pregunta en directo, aprovechamos que la tenemos ahora mismo. Vamos a ver, dicen por aquí que las sesiones pueden resultar a algunos participantes un poquito largas o un poquito extenuantes. Vale, esto es muy importante y te agradezco mucho, Borrallo, la pregunta. Aclaración, el ejercicio tiene que ser siempre la dosis que tu cuerpo admite. Repito, la dosis que tu cuerpo es capaz de admitir. ¿Cómo vamos a saber cuándo el cuerpo ya no puede más? Bueno, el cuerpo nos envía muchísimas señales, no solo cuando hacemos ejercicio, sino durante las 24 horas del día, y muy poquitas las registramos y las procesamos para darles la importancia que tienen. El cuerpo nos va a dar una señal siempre de fatiga en forma de dos aspectos. En primer lugar, a nivel respiratorio. Vamos a notar una aceleración del pulso, ¿vale?, como consecuencia del envío de oxígeno en sangre a diferentes músculos del cuerpo, y cuando esa respiración se agita, esto es una señal muy interesante de que estamos entrando en fatiga. ¿Quiere decir eso que hay que parar? No necesariamente. Quiere decir que hay que estabilizar un poco el pulso, tomarse un descanso o repetir los ejercicios al mismo ritmo que yo, pero reduciendo el número de repeticiones. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Una vez que tenemos eso, vale, hay un tema muy importante y es que el cuerpo nos da otra segunda señal, ¿vale? La respiración es una y la segunda señal es la fatiga muscular y articular, que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Cuando notes que tu cuerpo empieza a tener fatiga en rodillas, en caderas, en codos o en hombros, es otro punto de aviso sobre el que tenemos que tener atención. Yo recomiendo bajar la intensidad. Eso supone dos cosas: reducir la velocidad de ejecución y reducir el número de repeticiones. ¿De acuerdo? El siguiente paso, ¿cuál sería? El descanso. ¿De acuerdo? Siempre tenemos que jugar con esto. Vale. Comentan por aquí que la sesión completa agota mucho, porque puede ser muy larga. Bueno, lo bueno de que esté grabada es que podemos hacerla en dos partes, ¿vale? Yo os doy brevemente un truco, y es que todas las estructuras de la sesión son repetitivas, es decir, siempre tenemos un calentamiento, que entiendo que lo podemos soportar a nivel de fatiga todos. Luego hay un bloque 1, un bloque 2 y un bloque 3, cada cual un poquito más intenso que el anterior. Y luego la parte más didáctica, del minuto educativo. ¿Qué podemos hacer en el caso de la pregunta? Pues quizás hacer en el directo el calentamiento y el bloque 1, ¿vale? Descansar durante el bloque 2 y el bloque 3 y quedarnos al minuto educativo. Y otro día o en otro momento de la semana coger el mismo vídeo y repetir calentamiento y bloque 2. Y otro día calentamiento y bloque 3. Siempre con esta idea de poder aprovechar todos los contenidos del vídeo. Vale, muy buena pregunta y te agradezco que la lances en este directo, porque además seguro que muchos visualizadores se identifican con esta duda. Vale, bien, dicho esto, sesión 11. Vamos a trabajar la salud artromuscular. Vamos a hablar de todos los problemas relacionados con las articulaciones. Seguro que te sonará tema de artritis, artrosis, osteoporosis, osteopenia. Hay muchos conceptos que se han popularizado y hay muchísima información, tanto en revistas como en internet, y yo os recomiendo siempre el asesoramiento de un profesional, ¿vale? Un reumatólogo, empezando si puede ser por un médico de familia, pero acudiendo a un especialista, ¿vale? ¿Cuál es el dato más importante que tenemos que tener en cuenta? Gracias a ti, Borrallo, un placer. ¿Cuál es el dato que tenemos que tener en cuenta? Pues fundamentalmente que el paso de los años supone una descalcificación y una desmineralización de los huesos, ¿vale? Y esto indudablemente tiene unas consecuencias sobre nuestro movimiento, ¿vale? Para reducir mucho dudas y para salir un poco del tema complicado, los huesos son la parte estructural, la parte dura,
que constantemente se están alimentando con nuestras células óseas y con toda la liberación de la carga que supone, por ejemplo, la vitamina D, ¿vale? Entre otras. Esto va muy vinculado, como sabéis, al calcio, muy vinculado también al colágeno y, sobre todo, a la capacidad que tiene nuestro cuerpo para absorber todos esos minerales y todos esos elementos, ¿vale? De nutrientes que enriquecen al hueso. Vale, ¿qué ocurre si nuestra alimentación es peor? Nuestro proceso de envejecimiento acelera esa descalcificación, que los huesos se convierten en estructuras más débiles, en estructuras de cristal. Vale, a veces el desgaste lo podemos reducir con estos suplementos de colágeno, de magnesio, hay muchísimos hoy en día, podemos hablar otro día de esto si queréis, pero sobre todo tenemos que adaptar el nivel de ejercicio que hacemos, no eliminarlo, sino adaptarlo. Esto es un detalle importantísimo, ¿vale? Si alguien de vosotros está en situación de osteopenia, de osteoporosis, de artrosis, etcétera, que no elimine el ejercicio, simplemente lo debe de adaptar, ¿vale? Siempre en manos de un profesional y, por ejemplo, estas sesiones os van a valer también para eso, para conocer vuestro nivel de adaptación del ejercicio, ¿vale? Una persona, por ejemplo, con osteoporosis o con, vamos a hablar en términos más sencillos, una persona con desgaste de hueso en rodillas ya no puede correr, ya no puede saltar, ya no puede subir escaleras. Falso. Puede hacerlo, pero de manera muy adaptada. Por ejemplo, la carrera debería ser una carrera siempre con amortiguación. Por ejemplo, eliminar el impacto. Podríamos correr en máquina, en elíptica, que sabéis que es una máquina que permite el gesto de la carrera sin impacto en el suelo. Es un ejemplo. Hay 1000 adaptaciones. Los saltos los podríamos hacer, sí, con adaptación. Sí, sobre una superficie blanda y eliminando la fase aérea de una de las dos piernas. ¿Vale? Porque estos impactos también le ayudan al hueso a seguir produciendo nuevos osteocitos y nuevas células óseas, con lo cual el hueso va a ser más fuerte. Y además, los músculos, con estos movimientos, también se vuelven estructuras más firmes para dar soporte al hueso. Dicho de otra manera, si el hueso no es capaz por sí solo de mantener determinada fortaleza estructural, el músculo le puede ayudar. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Por eso, los ejercicios tienen que ir siempre encaminados a movimientos funcionales, movimientos de vuestra vida diaria. Sentadillas, patrón de marcha, elevación de objetos, traslado de objetos, empujes, tracciones, etcétera, porque esos son los que hacemos en la vida diaria. Si los músculos de la vida diaria están entrenados y están fuertes, el desgaste de hueso lo podemos compensar, siempre intentando que el desgaste de hueso no vaya más. ¿De acuerdo? Recordad, alimentación, todo el tema del calcio, del colágeno, magnesio, un montón de elementos que pueden ayudar a la salud ósea. Y luego hay gestos prohibidos o gestos poco recomendados, que son los que vamos a hablar sobre todo hoy y en la próxima sesión. Vale, seguimos. Material que vamos a utilizar para hoy. Pues 3 cositas sencillas. Importante, una pelotita, ¿vale? Una pelotita es bueno que la tengamos por ahí. Si no dispones de pelota, no pasa nada porque vamos a tener alternativas, ¿vale? El palito, que lo hemos utilizado tantas veces, palito de escoba, paraguas, algún elemento similar que te sirva para trabajar los 2 brazos a la vez, no tiene por qué pesar, ¿vale? Y en último lugar, puntualmente utilizaremos nuestra goma, ¿vale? Recordad que tenemos múltiples formatos de goma, pero normalmente el que más utilizamos es esta naranja, ¿vale? Que es una goma al uso de las que más podéis encontrar en los comercios de hoy en día, ¿vale? Recordad el color, nos marca la intensidad, ¿sí? Evitemos los colores rojos y morados porque son los más duros. Bien, pues dicho esto, vamos a arrancar con nuestro calentamiento. Lo vamos a hacer sentado, luego de pie y ya engancharemos con el bloque 1. Vale, vamos allá. ¡Ánimo! Bueno, pues para comenzar nuestro calentamiento, fijaros que vamos a hacer precisamente un guiño a nuestras articulaciones, haciendo un repaso por todas las articulaciones. Voy a comenzar con el tobillo y además vais a ver enseguida que lo podemos combinar con otros ejercicios, ¿sí? Yo me voy a colocar de perfil, como siempre, para que me veas un poquito mejor y buscamos hacer círculos con el tobillo. No hay prisa, hazlo suave y con calma y sobre todo ten en cuenta que debemos hacerlo en ambos sentidos. Eso es, despacito en un sentido, despacito en el otro y antes de cambiar de pie vamos con nuestro tobillo delante y detrás. Esto sería el gesto más similar a acelerar y levantar el pedal, ¿de acuerdo? Simplemente así, unos segunditos y vamos buscando ahora la rodilla. Trabajaremos primero todo el miembro inferior, en mi caso izquierdo, y luego iremos al derecho. Venga, vamos a buscar uno más y ahora quedamos arriba y hacemos una pequeña apertura a un lado, ¿sí? Una pequeña apertura sin modificar el resto del cuerpo. Eso es, apertura a un lado, apertura al otro, 2, 1
Y listo. Vamos con la otra pierna, equipo. Y veréis, sencillo, arrancamos con el tobillo y buscamos esos círculos en un sentido primero, en el otro después. Y recuerda, a continuación, acelero y levanto el pedal. Así de sencillo, ¿vale? Acelero y levanto. 3, 2, 1. Muy bien, vamos con la rodilla, no hay prisa. Tomémoslo con calma, sobre todo pensando en no completar hasta arriba el movimiento, no hace falta, ¿de acuerdo? Con elevar el pie del suelo nos bastaría. Y una vez que está arriba, a la altura que tú quieras, hacemos apertura y cierre con calma. Apertura y cierre, sin buscar demasiado ángulo, simplemente activando nuestra cadera. 2, 1 y recupero. Muy bien, vamos precisamente con nuestras caderas buscando esta elevación sencilla, la conoces, y vamos a añadir un elemento, y es que cada vez que piso, avanzo un poquito, de manera que cada vez estoy más lejos mis talones de la silla. Y a continuación voy regresando para estar un poquito más cerca, ¿sí? Lo vamos a repetir. Y primeros pasos cerca de la silla, segundos pasos me voy separando, llegando casi a trabajar solo con los talones. Vamos regresando, 3, 2, 1 y quedamos aquí. Muy bien, vamos con los cruces, equipo. Siempre lo digo, hay 3 cruces. El primero, rodilla, rodilla. El segundo, opcional, tobillo, rodilla. Y el tercero, si no podemos los 2 anteriores, pie con pie. ¿De acuerdo? En cualquier caso, elige uno de los 3 y vamos alternando la pierna de cruce. Aquí puede venirte bien agarrar la silla y vamos respirando con calma. 3, 2, 1 y 0. Perfecto, buscamos ahora una posición sentados un poquito más adelantada, es decir, intento no apoyarme en el respaldo y vamos a buscar la flexión de cadera. Primer concepto importante de hoy, equipo, no es lo mismo la flexión de cadera, que estaría aquí, en este eje, donde acaba el fémur, que la flexión lumbar, de vértebra lumbar. Fijaros, esto es una flexión de vértebra lumbar y esto es una flexión de cadera. No sé si veis la diferencia, pero básicamente en la flexión lumbar son las propias vértebras lumbares las que se flexionan entre sí, pero no hay movimiento en la cadera. Y en la flexión de cadera, las vértebras lumbares están alineadas, línea recta. Este es el que nos interesa. ¿Vale? Buscamos 2, 1 y 0. Respiramos con calma y buscamos ahora el fondo de la silla. Me coloco de frente para que me veas mejor. Y recuerda, buscamos inclinaciones laterales. Aquí el objetivo, ¿cuál es? Estirar y activar los laterales de mi tronco, ¿sí? Las manos, como referencia, pueden ir pegadas a la silla, concretamente a las patitas traseras, ¿vale? 2, no tengamos prisa aquí. 1 y 0, perfecto. Y vamos con los hombros, que también deben tener su momento para relajarse y sobre todo para comenzar a sentir cierta temperatura, ¿vale? Ojo, como siempre decimos, al tema de salud cervical, ¿vale? No forcemos el cuello, busquemos posiciones cómodas de cabeza y siempre estos círculos suaves. Muy bien, vamos con nuestros brazos, vamos a elevar alternativamente. Ojo, adaptaciones para hombro, subimos hasta aquí y con el codo flexionado, fíjate, ¿sí? En vez de subir al frente, subimos aquí, ¿ok? No pasa nada, se trata de movilizar la articulación. Aquí, ¿qué podemos arriba? Arriba. ¿Qué no podemos? Hasta aquí, no hay ningún problema. 2, 1 y fuera. Vamos con el mismo brazo, equipo, pero al hombro contrario, ¿sí? Mismo brazo, vamos desde la cadera de ese lado hasta el hombro contrario. 4, 3, 2, 1 y 0. Relajamos y vamos con el otro miembro superior. Recuerda, elevaciones hasta la altura que puedas. Vamos a hacerlos esta vez mismo lado y así compensamos el ejercicio anterior. 2, 1 y 0. Y desde aquí vuelvo a subir, pero en diagonal, buscando el hombro contrario. Voy atrás, dejo caer hasta la altura de mi pelvis. Y a continuación, hombro contrario. 3, 2, 1 y
0, perfecto. Último ejercicio de silla para calentar y vamos con nuestros hombros, espalda y brazos. Movilizamos 3 grandes zonas de nuestro cuerpo a la vez. Y vamos con 5, con 4, con 3, eso es, 2, 1 y 0. Perfecto. Pues desde aquí, equipo, nos vamos de pie y terminamos este calentamiento de pie. Vamos a ver una cosita importante, equipo, porque veo en el chat que hemos subido, ya estamos por encima de 20, así que fantástico, os doy las gracias porque es un número que siempre lo conseguimos mantener ahí, sesión tras sesión, y es muy buena señal, ¿vale? Vamos a continuar entonces este calentamiento mini de pie y ya introduciremos después el primer bloque. Bueno, pues vamos a ver, calentamiento de pie, nos colocamos detrás de nuestra silla, preferiblemente nos centramos, de manera que la silla esté en medio de mis apoyos. Lo voy a hacer de lado para que lo veas. Y fíjate, elevación de talones estando en esta posición con las piernas separadas. Vamos arriba, estamos habituados a hacer este calentamiento y elevación con pies juntos. Esta vez lo hacemos con piernas separadas. ¿Qué va a implicar? Mayor activación de la parte interna de mis muslos, ¿sí? Lo que serían los aductores. Vamos ahí, 3, 2, 1, muy bien. Y 0, buscamos algo similar, pero esta vez el protagonista no va a ser los gemelos, sino que van a ser los glúteos. Desde aquí busco rodilla, cadera, delante y pie detrás. Rodilla y cadera se aproximan a la silla y a continuación el pie se extiende. Fíjate, muy importante, la región lumbar alineada. La mirada, preferiblemente hacia la silla. Descargamos tensiones cervicales y mantenemos el peso sobre la pierna adelantada. 4, 3, busca extensión atrás, 2, 1 y última, hasta ahí. Descansamos, puede que la rodilla se fatigue un poquito, flexionamos y extendemos un par de veces y ahora cambiamos la pierna de apoyo y por tanto la pierna de trabajo también. Vamos con otras 8, rodilla adelante, extensión atrás, contacto, contacto y atrás. La respiración, muy importante mantenerla de forma cíclica. Entonces, detrás exhalo, delante inhalo. Y 7 y 8. Muy bien, y desde aquí vamos a separarnos un poquito y vamos a buscar distancia entre mis piernas y mi silla. Y voy a procurar en este dibujo ser una especie de cuadrado. Es decir, mis piernas deben ser paralelas a la silla y mi tronco debe ser, junto con los brazos, paralelo al suelo, ¿sí? No es sencillo, especialmente si tu flexibilidad está un poquito mermada, pero vamos a intentarlo. Voy hacia atrás, no doblemos rodillas, mantente donde puedas y intenta dibujar ese cuadrado. Una más, voy delante, descargo un poquito, frena la silla bien, ojo, si resbala ponemos pared delante y nos vamos detrás. Hago un poquito de fuerza con las manos hacia abajo y procuro no flexionar rodillas. Si lo necesitas, hazlo, claro que sí. Y mantenemos el tronco lo más plano y paralelo al suelo posible. Muy bien, equipo. Desde aquí empezamos con el bloque 1, ¿vale? Vamos a centrarnos especialmente en rodillas, ¿vale? Que es uno de los elementos de nuestra salud artromuscular que más padece y que más sufre, ¿vale? Vamos a hacer 3 ejercicios sencillos sin material y luego introduciremos el balón, ¿vale? Vete localizando esa pelota, si la tienes por casa, y nos preparamos porque vamos a utilizarla en unos segundos. Primer ejercicio para nuestras rodillas. Vamos a colocarnos en la misma posición del ejercicio anterior, cerca de la silla, y desde aquí voy a buscar la sentadilla. ¿Ok? La conoces porque la hemos hecho muchas veces, pero fíjate en un detalle. Ahora, nuestro respaldo debe simular una pared, ¿de acuerdo? Esa pared no la podemos atravesar. Por tanto, con más atención que nunca, primero activo mis caderas. Fijaros, paso de una posición neutra o de descanso a una posición de extensión, ¿ok? Tengo que marcar esta curva levemente. No se trata de hacernos daño ni de forzarla, se trata de marcarla. Fijaros, aquí no existe y aquí aparece, ¿de acuerdo? Pues con esta curvita ahora voy hacia atrás y flexiono las rodillas. Recuerda, el plano vertical de la silla no lo puedo atravesar y vuelvo a subir. Aquí no buscamos prisa ni muchas repeticiones, buscamos la mecánica correcta. Cadera atrás, flexiona rodillas y a continuación vuelvo a subir.
Estarás pensando cuánto tengo que bajar, cuánto tengo que flexionar. No demasiado, no te preocupes. Lo que buscamos es la mecánica, el orden, ¿vale? Recuerda, primero caderas, luego rodillas y a continuación bajo y subo. Y para finalizar, cierro caderas. Repito el ciclo. Primer ciclo, abro caderas. Segundo ciclo, flexiona rodillas. Tercer ciclo, extiende rodillas. Cuarto ciclo, flexiona caderas. Última vez, equipo. Apertura de caderas, esa extensión importante. Atrás, 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 mientras flexiona rodillas. Subimos despacito y finalmente cierro caderas. Muy bien. Segundo ejercicio también sin material, ¿vale? Lo vamos a buscar para nuestras rodillas, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mirad, aprovechando de nuestra silla que la tenemos aquí al lado, vamos a dar un paso al frente y a elevar la rodilla, ¿sí? Desde aquí aterrizo y repito para volver, ¿ok? Lo voy a hacer de perfil, que probablemente te resulte más fácil de seguir, ¿sí? Fíjate, estoy a un lado de la silla, doy un paso grande, 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 aterrizo y a continuación, fíjate, el pie de atrás, ¿sí? No pierde el contacto, vuelvo atrás y realizo el apoyo donde lo tenía, es decir, antes de la silla. Repito, un pie justo pegado a la silla, la mano por seguridad y vamos, zancada grande a cámara lenta, cámara lenta, cámara lenta, aterrizo, grande, ojo el pie de atrás, siempre en contacto y ahora apoyo talón y elevo. Vuelve hacia atrás y apoyamos. Algunos estaréis preguntando, ¿qué distancia de pies necesito? La que tú quieras. No tiene por qué ser grande. Fíjate, aquí la hago más chiquitina. ¿Vale? Se trata de ralentizar el movimiento. ¿Por qué? Porque mientras la pierna está en fase aérea, la otra rodilla y los glúteos y los cuádriceps deben mantener el peso de mi cuerpo. Aquí, especialmente atención a la parte posterior de mi pierna, ¿sí? Extendida. Talón alto. Y para volver, de nuevo, grabo el gesto y lo reproduzco rebobinándolo. Una vez más, equipo, arriba, arriba, arriba. Aterrizo, aquí marco el peso delante, sin perder el contacto de atrás. Y recupera para volver. Perfecto, vamos a cambiar de lado, ¿ok? La pierna que antes estaba en fase aérea, ahora va a estar apoyadita. Y la fase que estaba apoyada, ahora va a ser la aérea. Entonces, marca una distancia entre pies que tú quieras y apoyado en la silla, fuerte arriba, elevo, aterrizo, recojo y vuelvo a la posición inicial. Fíjate en los pies, importante, peso delante, talón elevado, apoyo, arriba, arriba, arriba y vuelvo a la posición de inicio. Voy cambiando el peso de mi cuerpo, esta vez está delante y ahora está detrás. Vamos con 3 más, equipo. Zancada adelante, freno, zancada detrás, apoyo. Vamos con 2 más. La silla, puedes liberarla si quieres. Apoyamos y última, arriba, 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 toco y atrás. Hasta aquí. Perfecto. Muy bien, equipo. Tercer y último ejercicio para nuestras rodillas. No lo vamos a hacer con silla. Esta vez vamos a prescindir de ella y vamos a buscar el siguiente gesto. Desde aquí voy a buscar flexión y extensión, fíjate de perfil, flexión y extensión de rodillas, intenta mantener tu zona lumbar erguida y vamos a hacer el siguiente gesto, ¿vale? Desde aquí me voy a un lado, elevo, apoyo, me voy al otro, elevo, apoyo, me voy a un lado, elevo. Aquí las variables las vamos a gestionar de la siguiente manera, cuanto más bajes, más duro, así que ojo a las rodillas, si te duelen no bajes, ¿ok? Muy poquito. Segundo elemento de intensidad, el tiempo en el que estás en apoyo de una sola pierna. Gestiónalo. Si quieres menos fatiga, fíjate, solo levanto y toco. Solo levanto y toco, ¿ok? Solo levanto y toco. ¿Así de fácil? Bien. Eso es. Y un elemento más podría ser la posición de descanso. Si descanso aquí, es más fácil que si descanso aquí. ¿Ok? ¿Lo voy a hacer? Súper fácil, fíjate. Bajo poquito, elevo poquito, aterrizo, descanso. Bajo poquito, elevo poquito, aterrizo, descanso. Eso sería la forma más fácil. Forma más intensa, bajo mucho, mantengo 2, 3, fuera y no descanso de pie, sino que descanso aquí y vuelvo arriba. 1, 2 y 3. Elige la que quieras y acompáñame 2 más. Muy bien, esas rodillas fuertes. Y última. Perfecto. Muy bien, equipo. Buen trabajo. Vamos ahora con la pelota que la teníamos por ahí antes.
vamos a hacer en nuestro último ejercicio pensando en las rodillas, ¿vale? Vamos a utilizar la pelota como elemento de ayuda. ¿Que no tienes pelota? No hay problema porque lo podemos hacer igual sin ella. Ahora te explico cómo, ¿vale? Por cierto, no es mal momento para hidratar un poquito. Yo lo voy a hacer aquí porque los compañeros nos han preparado este set mucho más cálido, más acogedor y más bonito. Y además tenemos agua y un vaso como el que tendréis en vuestra casa. Así que más parecido imposible. Bueno, aprovecho para darles las gracias, que lo han dejado estupendo. Vale, vamos con nuestra pelota. ¿Qué vamos a hacer? Nos colocamos en una pared, insisto, seguridad, pared estable si puede ser. Si no, y tiene que ser una puerta, ya sea de armario o la puerta de la habitación, asegúrate que no se abre, que esté cerrada. Si tiene llave, acciónala. Si no tiene llave y hay gente en casa, avisamos para que la puerta no se pueda mover mientras ejecutamos el ejercicio, ¿vale? Pelota, me voy a poner de perfil para que lo veas. La colocaremos en nuestra zona lumbar, ¿sí? Fíjate aquí, lo vas a ver mejor. Ok, zona lumbar. ¿Qué vamos a hacer con ella? Vamos a colocarla entre la pared y mi espalda, es decir, tal que así, ¿ok? Yo ahora no sé si la apreciáis desde el frente, pero fijaos cómo reboto solo por el hecho de estar apoyado en la pelota, ¿vale? ¿Que no dispones de pelota? No pasa nada, ¿por qué? Lo podremos hacer exactamente igual. Ahora vas a ver cómo. Primero lo hago sin pelota, ¿ok? Desde aquí adelanto los pies, confía en esa pared, hemos dicho que es una pared estable, ¿ok? Y desde aquí voy a buscar flexión y extensión de rodillas. ¿Lo conoces? Es un ejercicio bastante habitual y sobre todo el objetivo es no levantar la cadera de la pared, siempre pegada, y debe haber un poquito de curva lumbar, ¿de acuerdo? De manera que tus deditos puedan quedarse ahí atrás. Bueno, pues desde aquí, sin pelota lo haríamos de esta manera. Recuerda, el movimiento es corto porque la ropa nos frena, pero si dispones de la pelota, vas a ver que es mucho más sencillo el movimiento. Cuando estemos ejecutando, la pelota estará subiendo y bajando por mi espalda, ¿sí? Si conseguimos que llegue hasta aquí arriba, tendremos un trabajo mucho más potente para nuestras rodillas, pero no es el objetivo, como sabes. Simplemente es una referencia. El tamaño de nuestra espalda lo va a recorrer la pelota, ¿sí? Pues la misma mecánica, equipo. Adelanto un poquito las piernas. Si necesitas más estabilidad, porque la pared te parece poco estable con la pelota, utiliza las manos. Y recuerda, bajo despacito y subo. Vamos a intentar que nuestro cinturón, la cintura de nuestro pantalón, atrás, toque la pared. Fíjate. Ahí. Porque de lo contrario, la cadera la separaríamos y no queremos. Queremos que la espalda esté paralela a la pared. La pelota, no sé si te das cuenta, ahí la vas a ver un poquito. Fíjate cómo sube y baja por mi espalda, ¿de acuerdo? Tú intenta que esté centrada y siempre confiando en la estabilidad de tus articulaciones. Vale, doy dos opciones, equipo. Opción fácil, bajo poco, subo poco, 4 veces, ¿ok? Opción difícil, bajo hasta el medio, es decir, 90 grados en rodillas, subo y repetimos 8. Venga, vamos allá, elige la opción que quieras y poquito a poco controla la respiración. Muy bien, completas 4 leves, 8 moderadas. Recuerda, según tu nivel. Y 2, y 1, y 0. Bueno, completo este primer bloque, equipo. A continuación nos preparamos y buscamos nuestra barra, ¿sí? Vamos a buscar ahora el trabajo sobre otra de las articulaciones clave, que son nuestros hombros, ¿vale? Todo lo que es cintura, escapular y hombros. Próximo día que trabajaremos el mismo objetivo, buscaremos más los codos y las caderas, ¿vale? Hoy nos vamos a centrar en rodillas y hombros, que son probablemente los que más demanda tienen, ¿vale? Venga, continuamos en 20, esto está muy bien, la gente está conectada, interesada y enganchada. Muchas gracias. Recordad comentarios, nos vemos al instante, ¿vale? Pues ya sabes, un descansito breve y nos vamos con nuestra barra. Venga, vamos allá, cogemos aire. Si ahora mismo, por ejemplo, notas una fatiga importante en tus piernas, no pasa nada porque vamos a trabajar nuestra zona superior, ¿de acuerdo? Así que puedes decidir descansar o hacer un descanso activo. Queda a tu elección. Siempre recuerda lo que comentamos al inicio de la sesión con la pregunta de la compañera. Vamos a intentar nivelar nuestra fatiga con el pulso y la respiración y sobre todo la sensación de las articulaciones, en este caso las rodillas, ¿vale? Si hay mucha fatiga, lo vamos a intentar reducir y paliar.
Por cierto, luego estiraremos estos grupos musculares que estamos trabajando. Vale, ¿qué vamos a hacer con nuestra barra, equipo? Con nuestra barra, pues en primer lugar vamos a cogerla con un solo brazo, como lo estoy haciendo yo, me voy a poner de perfil para que me veas y vamos a buscar elevación de manera que la barra siempre vaya vertical. Fíjate, intentamos que vaya vertical. ¿Que puede llegar arriba del todo? Genial, porque coincidirá con mi axila. ¿Vale? ¿Que no podemos? No pasa nada, le interrumpimos aquí, o aquí, o aquí. ¿Vale? No hay por qué llegar arriba del todo. Eso lo decides tú. Ojo, chicas y chicos, conozco varios casos de personas que nos están viendo con hombros lesionados. Mi consejo, subir hasta aquí, ¿ok? Y diréis, es que así trabajo el bíceps. Fantástico. Es uno de los músculos de soporte de nuestro hombro, ¿vale? Te va a venir bien. Pero, ojo con los dolores de hombro, evitamos la subida hasta ahí. ¿Que tu caso no es ese y puedes subir hasta arriba? Fantástico. Sígueme, que nos quedan 3, 2. Muy bien, mantenemos una buena postura, equipo. 1 y última, arriba. 0. Muy bien, haremos lo propio con el otro brazo, lógicamente, ¿vale? Recuerda, empezamos con un agarre pues tirando hacia el medio, ¿vale? Y con una buena postura, tú decides si llegas hasta aquí arriba, fantástico. Intentamos que el recorrido de la barra esté siempre vertical, ¿ok? Abajo y arriba con extensión de hombro. Vamos con 2. Que no podemos subir, recuerda, hasta aquí. 1, ¿ok? Y última, 0. Muy bien, continuamos con esta zona de nuestro cuerpo con la barra. Esta vez trabajamos con ambas manos en la barra y un ejercicio que conoces, le añadiremos una nueva variante. Empezamos por el que conoces, brazos anchos a la altura de mis hombros y vamos subiendo hacia el pecho y si quieres, a ver que me pongo un poquito más recto, ahí. Ahora ya el plano de cámara es mejor, me vas a ver mejor. Muy bien, y poquito a poco, equipo, vamos cerrando las manos y notarás que aquí es más sencillo, ¿verdad? Bueno, pues ya tenemos la primera variante del ejercicio. ¿Que lo quieres hacer más duro? Pues separamos los brazos. Aquí vas a notarlo más duro, ¿ok? ¿Que quieres hacerlo más fácil? Junta las manos y los codos verás que suben mucho mejor, ¿ok? De perfil, por si lo quieres consultar, siempre alineada la espalda y la barra sube pegadita al cuerpo. Tanto es así que rasca mi ropa, ¿ok? Venga, pues 2, 1, aquí la adaptación simplemente es esa, el agarre y la altura. 1 y 0. Perfecto. Nos queda el último ejercicio con la barra. Vamos a hacer una combinación, ¿sí? Pero esta vez cambiaremos la posición de nuestras manos. Y fíjate, me coloco de perfil y desde aquí vamos a buscar bíceps. Y a continuación, elevación de hombro. ¿Sí? Repito, bíceps arriba abajo y en la siguiente elevo, descanso, bíceps hasta la barbilla, vuelvo a bajar y bíceps ahora elevación. Vamos con 3. Recuerda, si no puedes, quédate solo con el bíceps. 2, muy bien, flexión, extensión de codo y en la siguiente hasta arriba. 1 y vamos con la última, flexión, extensión, flexión y arriba. Y 0, muy bien. Bueno, equipo, pues último ejercicio para nuestros hombros con esta barra, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, si dispones de un peso, puedes hacerlo con un peso, ya sea de 1, 2, 3, 4, si quieres hasta 5 kilos. Pero si no dispones de peso o simplemente prefieres hacerlo con la barra, lo podemos hacer perfectamente. Fijaros cómo va a ser. Agarro la barra por el medio, puedo colocar las manos de esta manera o de esta manera, lo que tú prefieras, ¿vale? Me da igual que una esté arriba que la otra o que estén juntas. Y vamos a buscar, me coloco de perfil para que lo veas, una pequeña posición combinando rodillas y hombros. Es como si remáramos en una canoa. Voy delante, remo atrás. Se trata de flexionar primero, sentadilla, a continuación extiendo hombros y voy con la barra de delante hacia atrás. Y vamos allá, empiezo delante, termino detrás. 4 más. Venga que puedes. A un ladito y al otro alternativamente. 3. 2. Muy bien, equipo. Flexiona, sentadilla, adelantabrazos. 1 y última. 0. Perfecto. Recuperamos un poquito y ahora vamos a guardar unos minutitos para nuestros estiramientos sentados. Así que vamos ahora poquito a poco buscando un poquito más de calma.
¿sí? Bajar ese pulso. Es buen momento para recuperar un poquito el pulso y puede ser buen momento también para hidratar, ¿vale? Ya sabes que la parte de estiramiento siempre va vinculada a la vuelta a la calma, lo que se llama la vuelta al estado previo del ejercicio a nivel metabólico. Consiste en reducir la frecuencia respiratoria, también la frecuencia de pulso cardíaco y debe ir acompañada de una rehidratación, ¿vale? Aunque nosotros no hayamos sudado, son ejercicios que consumen una serie de energías que se transportan a través del recurso hídrico, ¿vale? A través del agua. Así que buen momento para beber. Y ahora vamos a hacer este bloque de estiramientos, ¿vale? Volveré a colocarme en la posición trasera para que me veas un poquito mejor. Y recuerda, estiramiento muy leve, mantenido entre 10 y 15 segundos y siempre de manera simétrica. Si estiramos un miembro, por ejemplo, el derecho, debemos hacerlo también el izquierdo, aunque nos cueste. ¿Vale? Vamos a empezar estos estiramientos y luego vamos con el minuto educativo. Vale, equipo, por aquí, fijaros. Vamos a hacer especial hincapié en los músculos que hemos estirado, que hemos trabajado hoy, ¿de acuerdo? Fíjate, me coloco de perfil para que me veas, tú siempre de frente a cámara, ¿ok? Y primer estiramiento muy sencillo, lo vamos a hacer de esta manera. Voy a llevar un brazo al frente y lo voy a girar, ¿ok? Lo repito, un brazo al frente y lo voy a girar, de manera que la palma de la mano mire hacia afuera. El otro brazo va a intentar... Y ahora me separo del respaldo, voy hacia adelante y la cabecita por abajo, alejándome del respaldo e intentando mirar al suelo. Cuanto más adelante llegues, más estiramiento notarás en la zona superior de tus hombros, ¿sí? Espalda y hombros. ¿Qué alternativas hay si este ejercicio te resulta difícil? Pues tan sencillo como este. Un brazo solo al frente y alargo, 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 como si quisieras llegar hacia algún objeto que esté delante de ti. Muy bien. Aquí ya no vamos a prestar tanta atención a nuestra zona lumbar porque para muchos el estiramiento es más agradecido si tenemos la zona lumbar un poquito curvada, ¿vale? Entonces yo aquí no me meto. Simplemente recuerda, longitud, brazo al frente, alarga e intenta llegar lejos, 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 lejos. Muy bien. Vamos a hacer uno parecido, pero en vez de buscar al frente vamos a buscar diagonal y lo haremos con las dos manos juntas, ¿sí? Fijaos, desde aquí a un ladito, cabeza adentro, como si quisieras que tu nariz quedara encima de la rodilla. Inhalo, me coloco encima de la otra pierna y exhalo. Muy bien. Una vez más, a un ladito. Volvemos. Importante la cabeza entre los brazos, mirando al suelo, para descargar zona cervical. Muy bien, equipo. Desde aquí, otro de los que conoces, esto lo hemos hecho. Mano a una rodilla, ¿sí? Contraria, tira un poquito. Y nos vamos con la otra mano y la mirada por el otro lado, ¿sí? De manera que genero una torsión. Dicho de otra manera, mirada y brazo a un lado, el otro brazo tira las piernas hacia el contrario. Esa torsión nos va a aliviar mucha tensión en nuestra zona piramidal y lumbar. Vamos con el otro lado, mano que estaba antes libre, ahora se va a la otra pierna. La mano va atrás y la mirada también. Torsiona un poquito, controla que tus piernas no se muevan. Y rízate hacia atrás todo lo que puedas. Muy bien, equipo. Vamos con dos estiramientos importantes para nuestras rodillas, ¿sí? Luego haremos hincapié en los hombros y luego el minuto educativo. Me coloco de perfil de nuevo para que me veas. Borde de la silla, equipo. Importante. Una rodilla flexionada, la otra extendida. Y con la punta del pie hacia ti, espalda recta. Ya deberías notar estiramiento detrás de tu rodilla. Lo mantenemos. Y te doy la opción de añadir mayor intensidad. ¿Cómo lo haríamos? Intentando llegar a tocar nuestra pierna, especialmente pantorrilla y tobillo, con la mano contraria. Empiezo en la rodilla y alarga, alarga, alarga hasta donde llegues. Habrá quien llegue hasta la punta del pie, habrá quien se quede a medio camino, no hay problema. El estiramiento lo hacemos igual. Cambio de pierna, equipo. La pierna que estaba flexionada ahora se extiende. Punta del pie hacia ti, mano libre si quieres más tensión. Alarga, 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 como si quisieras llegar al pie. Donde llegues, mantenemos. Muy bien, recuperamos. Fíjate que ahora vamos con uno que no hemos hecho nunca en estos directos, ¿vale? Para nuestra parte anterior del muslo, el cuádriceps. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fijaos, una pierna, la que quieras, se va a esconder debajo de la silla. Ojo, repito, para esto tenemos que estar sentados en el borde.
Insisto, siento ser pesado, tenemos que estar sentados en el borde, porque si lo hacemos desde el fondo no vamos a poder ejecutar. ¿De acuerdo? Una pierna se queda como está y la otra se esconde debajo de la silla. Cuanto más la escondas, más estiramiento vas a notar. ¿Sí? Y ahora, manteniendo las manos en la silla, súper importante, poquito a poco voy aproximando la espalda al respaldo. Si quieres, puedes añadir una mirada arriba, no es necesaria, ¿ok? Y mantengo 3, 2, 1. La tensión debe estar en el cuádriceps de la pierna que está escondida. Para volver, no hagas fuerza con las piernas, impúlsate con las manos y extraemos esa pierna para cambiarla. Escondo un poquito, con que el empeine haga de tope ya nos vale. Y ahora con las manos controlando la caída en la silla, acercamos espalda al respaldo y mantenemos 3, 2, 1. Subimos despacito ayudándote con los brazos y junto a las piernas. Muy bien. Vamos a terminar este bloque de estiramientos con 2 últimos para nuestros hombros. ¿Sí? Primer estiramiento sencillo, brazo al frente y mano al hombro contrario. Desde aquí, la mano libre empuja el codo hacia atrás. ¿Sí? Lo voy a repetir. Elige una mano y colocamos esa mano en el hombro contrario. El codo descansa. La mano libre empuja ese codo hacia atrás, como si quisieras que la mano que está ahí atrás tocara la pared. ¿Sí? Ayuda, 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 ayuda. Y una vez que no puedas más, mantén unos segundos. Y relajamos. Muy bien, vamos con el otro brazo. Mano a hombro contrario y codo relajado. Mano libre, empuja un poquito el codo hacia atrás, de manera que tu mano... Eso es. Bueno, vamos poniendo una postura más relajada y nos vamos descansando poquito a poco y concentrándonos en la parte más didáctica, ¿vale? Vamos a trabajar un poquito ahora, 2, 3 conceptos muy sencillos y finalizamos por hoy, ¿vale? ¿Cuál es la idea del ejercicio asociado al estiramiento? Pues es muy importante pensar que el ejercicio genera cargas y estas cargas producen una fatiga muscular. En el minuto educativo de hoy vamos a hablar de nuestra salud artromuscular y de cómo podemos ayudar con ejercicio y con estiramientos. Todos los ejercicios que realicemos generan una carga sobre nuestros músculos y, por tanto, sobre nuestras articulaciones. El estiramiento lo que va a hacer es oxigenar y ayudar a que el músculo recupere el tono que teníamos antes de la carga, beneficiándose de la nueva carga de tono que tenemos. Es decir, adaptación muscular, mayor tono muscular, pero con la funcionalidad y con las sensaciones de estabilidad y de oxigenación previas. Es decir, lo mejor de antes y lo mejor de después del ejercicio. ¿Vale? El estiramiento resulta fundamental porque va a liberar y a limpiar con esta carga de oxígeno todo el tejido de fibras musculares que se va desgastando y se va ensuciando de las toxinas y de los elementos tóxicos que se generan del metabolismo del ejercicio. Me explico. Si realizamos un ejercicio de piernas, como puede ser una caminata larga, intensa o una carrera, estos músculos para poder trabajar necesitan un combustible. Ese combustible genera unos residuos y esos residuos hemos de limpiarlos, porque si no pueden generar calcificaciones, inflamaciones y a la larga acortamientos y rigidez muscular. Lo vamos a ver ahora en las diapositivas. Vamos con la primera, equipo. Ya desde producción, vamos a tener pues una pregunta muy habitual, ¿no? A ver, ¿qué hacemos con los estiramientos? ¿Qué funciones tienen? ¿Vale? ¿Qué objetivos tienen los estiramientos? Bueno, pues lo vais a ver enseguida. Muy sencillito. En primer lugar, sobre todo, que pensemos en que el estiramiento, si lo hacemos antes, va a tener una función de preparación. Si lo hacemos después, va a tener una recuperación. Vale, este es un poco el objetivo. Entonces, ¿cómo lo vamos a enfocar? Para no meternos en mucha teoría. Fundamentalmente, antes del ejercicio conviene hacer unos movimientos de activación, que nosotros le llamamos calentamiento. Si introducimos estiramientos, nunca van a ser perjudiciales para la salud, tranquilidad, y nos va a preparar para el ejercicio. Además, nos puede ayudar a prevenir lesiones del futuro. ¿Vale? Por otro lado, después del ejercicio, nos va a ayudar a recuperar la función muscular óptima y además a mejorar la adaptación y la asimilación de ese ejercicio que hemos hecho. Como decía, también nos va a limpiar
de todos los tejidos que hemos extraído o que hemos utilizado fruto del metabolismo energético. Vale, vamos con la siguiente diapositiva. Avanzamos. Vale, aquí nos da un poco las pautas, ¿no? Es decir, bueno, pues ¿cómo debemos estirar? Pues ahora lo vais a ver detalladamente. Recordad toda esta información, como queda el vídeo colgado, lo podéis ver cuando queráis, ¿vale? Pero fundamentalmente quiero que os quedéis con 3 ideas, ¿vale? Se trata de distanciar 2 puntos, que son los puntos donde se ancla el músculo en nuestras articulaciones, distanciarlos a través de un ejercicio de mantenimiento de la carga, ¿vale? Este estiramiento supone una carga y la vamos a mantener entre 5, 10, 15 segundos, según cuál sea nuestra flexibilidad, ¿vale? Importante, hay que tener muy en cuenta que los estiramientos se deben hacer respetando, como dice ahí, los planos y los ejes, es decir, para un estiramiento no puedo hacer una postura contraindicada. ¿Vale? Un estiramiento que sea que perjudique mi postura no va a resultar beneficioso. Y os pongo un ejemplo. Mirad, seguro que os suena este estiramiento. Seguro que os suena. Me pongo de perfil, lo vais a ver mejor. Mirad, aquí. ¿Vale? Alguno estará pensando, bueno, estás estirando tus isquiotibiales, la parte posterior de la pierna, como lo hicimos antes sentado. Sí, pero fíjate a cambio cuál es mi postura lumbar. Tenemos una flexión lumbar excesiva. ¿Cómo lo podemos contrarrestar? Pues podemos hacer este mismo estiramiento, o bien sentados, como hemos hecho antes, o bien lo podemos hacer con la silla. Fijaros, de esta manera yo sigo teniendo la pierna en extensión, por tanto, estoy produciendo el estiramiento, pero mi salud lumbar no se ve en riesgo. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que nos viene a decir esta diapositiva. ¿De acuerdo? Tenemos que intentar que el estiramiento no perjudique todo el bien acumulado que tenemos en cuanto a postura. ¿Vale? Bien. Dicho esto, otro de los elementos importantes a tener en cuenta del estiramiento, de cómo hacerlo, hay que intentar alcanzar la tensión máxima para cada uno. Esto es importante. No hay que llegar a tocar el pie por narices, sino que hay que aproximarse al pie y una vez que llegues al máximo te mantienes. ¿De acuerdo? Insisto, entre 5 y 10 segundos según tu capacidad. Vale, vamos con la siguiente diapo. Vais a ver y la tercera diapositiva lo que viene a decir es qué hacemos en el caso de los estiramientos para deportistas. Quizás esto nos interese menos, pero bueno, fundamentalmente que sepáis que es interesante el estiramiento para eliminar el ácido láctico, que es uno de los residuos que se producen cuando hacemos un entrenamiento de fatiga, un entrenamiento anaeróbico con una exigencia metabólica importante. Vale, vamos a pasar a la siguiente, que es la que más os va a interesar. Quería que lo vierais por encima, pero la más importante vais a ver que es esta. ¿Qué hacemos con los no deportistas? Que somos, pues, la mayoría, ¿no? Las personas a pie de calle. Bueno, pues en el caso de los no deportistas debemos dedicarle unos minutos de manera rutinaria. No tiene que ser la parte principal de la sesión. Para mí, entre 5 y 10 minutos son suficientes, pero deben estar siempre presentes después de una sesión. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo organizamos? Pues yo os recomiendo incidir en lo que habéis trabajado más ese día. Si ese día habéis salido a caminar o habéis hecho una sesión más orientada a tren inferior, los estiramientos orientados a tren inferior. Por cierto, os daremos una ficha la próxima semana para que lo podáis seguir ya como todas las sesiones que tengáis vuestra ficha. ¿Vale? Y sobre todo, recordad evitar posiciones incongruentes o posiciones que ataquen a nuestra estabilidad postural. ¿Vale? Vamos con la siguiente. Ahora viene una diapositiva muy potente, muy interesante, que para mí es un poco la base de todo el ejercicio. Os explico muy brevemente para que lo comprendamos todos, ¿vale? Ahí tenemos dos dibujos de dos prototipos de postura, ¿vale? No sé si alguno os identificáis con uno o con otro. Yo me identifico sobre todo con el de arriba, con el síndrome de flexión, donde mi cadera está un poco adelantada, ¿vale? Lo voy a mostrar ahora. Y sobre todo vais a ver cuál es la explicación muscular, que es muy interesante. Insisto, yo me identifico con lo de arriba, posición de flexión, ¿vale? Aquí lo vais a ver, ¿ok? En esta posición de flexión, fijaros, esta musculatura y esta musculatura tienen un tono permanente, ¿vale? Y eso a nivel muscular significa necesidad de estiramiento, porque si no voy a acabar con zonas de acortamiento y de rigidez, ¿vale? La postura contraria, síndrome de extensión, sería el opuesto a mí, ¿vale? Un síndrome en el que la zona lumbar tiene gran presencia en arqueamiento, ¿vale? Y aquí tenemos esta zona y esta zona con gran rigidez, ¿vale? Es justo al contrario
que el patrón de flexión con el que os decía que me identifico. Si lo vemos ahora en la diapositiva, lo vais a terminar de comprender. En el caso de arriba, que era con el que yo os decía que me identifico, ahí tenéis esa postura de la cadera, supone que los colores que tienen esas líneas, que son cada uno un músculo, generen una tensión de por sí. O sea, fijaros qué curioso, sin hacer nada más que estar de pie, voy a obligar a los músculos a tener una tensión incorrecta y sobre todo asimétrica, ¿vale? Habrá músculos elongados y habrá músculos acortados, tanto en una como en otra, ninguna de las dos es la ideal. Hay muy poquita gente que esté en el síndrome neutro, ¿vale? Ni lo he puesto porque es la alineación ideal, pero muy poquita gente. Y recordad como idea, los músculos acortados o rígidos, estirarlos. Los músculos elongados o flácidos, trabajarlos, potenciarlos, ¿vale? Esto es realmente la base de todo el trabajo que deberíamos hacer cada uno. Primero, identificarse en uno de los síndromes y después actuar en consecuencia. Estiramos los acortados y rígidos y potenciamos los elongados. Bueno, pues si no me equivoco nos queda 2 diapositivas. Esta de aquí, aunque os lo daremos en una ficha, simplemente quería hacer una reflexión, ¿vale? Fijaros primero un detalle, está haciéndolo con una silla de oficina que tiene ruedas, ¿vale? Lo he querido poner a propósito porque no es recomendable, ¿sí? Segundo elemento importante a destacar, la distancia que tiene en ambos ejercicios de la derecha, el segundo y el tercero, son excesivas para el riesgo que tiene con esas ruedas, ¿vale? Son ejercicios que podéis hacer, ¿vale? Podéis tomarlo ya como una mini ficha, aunque os la daremos mucho más detallada, pero que sepáis esa reflexión, ¿vale? Silla de oficina no, durante la oficina y durante el trabajo sí, porque nos va a ayudar mucho a recuperar también mentalmente y a oxigenar nuestro metabolismo, pero ojo con esos detalles. Y última imagen, equipo, que bueno, no sé exactamente si va a salir como imagen, ahí la tenemos, perfecto. Pues ese ejercicio que es en silla, es una silla más tipo jardín o cocina, pero en cualquier caso nos va a ayudar a trabajar un buen estiramiento para nuestra zona lumbar y sobre todo zona alta de nuestra espalda. Mira, qué bueno. Muchas gracias, Jorge. Tenemos una gente maravillosa en producción. Esta imagen realmente es un GIF, tiene movimiento y ahí vais a ver cómo lo tendríamos que hacer. Vale, lo explicaremos el próximo día, pero es un estiramiento interesante para toda la postura alineada de nuestra silla. Fijaos de perfil y acabamos que si nuestro trabajo es en oficina, en posición de flexión o conduciendo, por ejemplo, vamos a tener a lo largo de la jornada muchos minutos en esta postura, ¿vale? Y como ya dijimos antes, genera adaptaciones incorrectas en nuestros músculos. De vez en cuando, agarrados por la silla, voy a intentar alinear e incluso ganar unos centímetros desde la línea vertical. Esta sería la línea vertical y aquí le gano unos poquitos centímetros, ¿vale? Pues todo esto y mucho más lo veremos el próximo jueves a las 12. Os esperamos aquí. Muchísimas gracias por haber estado. Gracias a todo el equipo que está detrás, que sois unos fenómenos y hacéis posible todo esto. Y que paséis muy buena semana, que salgáis a hacer ejercicio, que aprovechéis el buen tiempo y que os cuidéis mucho. Un abrazo muy grande, sed felices y hasta el próximo jueves. Muchas gracias.